Este es el programa Ayer y Hoy. Un servidor, Antonio Ortega Orozco, invitándoles sí a recordar el ayer, porque el pasado nutre al presente, pero vivir intensamente el hoy. Amigo y servidor, Antonio Ortega Orozco les manda un abrazo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Ayer, tiempo pasado fue mejor, dicen. Hoy, apasionante actualidad. Tiempo actual es vida, pero podemos combinar el ayer y el hoy. No sé por qué me acordé tanto de uno de los tíos que más he querido en mi vida, Alejandro, el tío Alejandro Ortega. En una ocasión lo vi cómo curó de aquellas enfermedades donde había diarrea, donde había calentura, vómitos, etcétera, etcétera. Y fueron con él y lo primero que les dijo, una expresión que quizás usted le oyó a los abuelos o a sus padres. ¡Ja! Se le cayó la mollera, tiene la mollera caída. Inmediatamente con el dedo pulgar le metían el dedo a el paladar y le daban unos masajes y santo remedio, se aliviaba de todos los males. Por eso nos acordamos de, se le cayó la mollera. Pero no era el tío Alejandro el especialista cuando no había más. Entonces, pues él acudía. Pero normalmente hay que llevarlo con doña Pragedis, con doña Tulita Reina o con doña Chelito, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente las que sobaban la mollera y con muy buen resultado eran las mujeres. Ese es el ayer. Y el hoy es imprescindible. Y tiene uno que tener una comunicación con la juventud actual, porque se encuentra entre los jóvenes quinceañeros, 18añeros, 20añeros o 25añeros, cada talento, cada inteligente personita, como no tienen una idea. Y hoy, precisamente, a una hermosa jovencita, le oímos que se refería a esta expresión, mollera sumida. ¿Qué? Tiene la mollera sumida, nada que ver con que se le cayó la mollera. Ese término lo usa la juventud actual para explicar que no tiene inteligencia o que no la aplica, o que no tiene sensatez, o que no entiende razones, como aquel que no entendía razones en la canción de Gabino Barrera, y que decía, no entendía razones, pero andando en la borrachera. Pero hay gente que no entienden razones y no necesitan andar en la borrachera. ¿Por qué empezamos con esto? No es un consejo. A final de cuentas, ¿quién somos nosotros para dar un consejo? Si nos lo dieron muchos y no queríamos entender, pero uno que otro sí entendimos y aquí estamos, gracias a oír esos consejos. Es que lo ligamos con el actual porque por más que nuestras autoridades federales, nuestro presidente de la República, su gran equipo de colaboradores, muy eficientes, muy expertos, muy propios, dirían antes, en la materia, muy preparados, por más que nos aconsejan que entre más nos sujetemos a las reglas que dictó Dios a través de la naturaleza que Él creó, a través de todos los médicos, a través de gente experta, que lo único que hacen es
cuidarnos. Por nuestro bien nos hacen recomendaciones y somos pocos los que hacemos caso y somos muchos a la vez los que no hacemos casos. Alguien dijo una vez, de la moda lo que me acomoda, pero de los consejos el que me conviene. Miren, ¿cuántas veces nos lo han dicho de diferentes formas? Quédense en casa, no salgan. Como dijeran los rancheros del Plomo y las Lagunitas de antes, no se metan entre las patas de los caballos. No, hagan caso. Y en la actualidad, en lugar de agradecer y ser obedientes, no es ser sumiso, es ser obedientes por nuestro propio bien, nos ponemos a reírnos de quien nos recomiendan que no nos metamos en problemas, que nos quedemos en casa y que no salgamos, que nuestra casa es mucho mejor. Y todo por esa pandemia, algo que en un principio la veíamos como de broma y hoy la vemos y la oímos como una pesadilla. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones, que no todo es pesadilla, que no todo es malo. Y fíjese una cosa, creo que ya nos queda menos tiempo, no de vida, no, pudiera ser, ya nos queda menos tiempo de esta cuarentena y a cómo van las cosas, y gracias a que la mayoría, hay que ser realista, la mayoría han hecho caso, unos a regañadientes hemos hecho caso, pero porque hemos entendido que es por nuestro bien. Entonces, gracias a que, y el mérito es de los líderes que tenemos, que nos han recomendado que hagamos las cosas bien, que hagamos caso a la naturaleza, que recordemos los malos ejemplos para no hacerlos, que recordemos los buenos ejemplos y sí actuar como debemos de hacerlo. Gracias a eso creo que esta pandemia, este coronavirus, no va a ser tan mortífero, válgame el término, como hubiera podido ser, porque la mayoría hemos o han hecho caso. ¿Y por qué? Porque se nos ha guiado, pero hay de aquellos insensatos, no quiero ni queremos pensar que alguna vez ellos estuvieran en algún problema, que no hubiera camas, que no hubiera médicos, que no hubiera medicamentos, pero lo más triste, que no hubiera remedio, y en medio de sufrimientos atroces tuvieran que despedirse de este mundo. Ellos sí, pero sus familiares no pudieran ir a despedirlos. Pero vamos a hablar de lo positivo. A final de cuentas, cuando esto pase, que va a pasar, creo que vamos a rendirnos a nosotros buenas cuentas, obviamente a Dios más adelante, porque actuamos de forma correcta. Esto de la cuarentena, esto de el aislamiento ha tenido tantas facetas y lo traduciríamos el hacer caso a las recomendaciones. Hay que ser obedientes. Se han encontrado y nos hemos encontrado una serie de cosas de los que no han hecho caso, de los que tienen una actitud indebida y de los que sí han tenido la actitud adecuada. Estábamos leyendo hoy en los diferentes medios informativos, tanto de periódicos, en internet, la modernidad, en redes sociales, en pláticas, en la radio, por supuesto, etcétera, etcétera, algunos acontecimientos. Oigan esto,
que hayan 2 cuerpos sin vida en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales, Sonora. Mueren 1,267 personas por violencia. Esto es en las 2 más recientes o en las últimas semanas. Y cada rato que secuestros, que tantas calamidades producidas no por la naturaleza, por nosotros los seres humanos. Y no hemos agarrado la onda, válgame el término. Y la verdad de las cosas, los que sí han agarrado la onda o han escarmentado, nos han dado muestras y lo hemos leído y hemos sabido que ha habido en esta cuarentena, en esta calamidad, hay que decirlo así, ha habido casos de amor, de paz, de bondad, de solidaridad y la verdad de las cosas, en la primera mitad de abril se alcanzaron la mitad de los homicidios dolosos de todo el mes de marzo, en que estamos a la mitad del camino. Pero en esta ocasión nosotros nos dirigiríamos a quienes nos sentimos nerviosos, hombres o mujeres, que también nos sentimos estresados, asustados, con ansiedad. Es totalmente comprensible. Pero es un mal. A grandes males, grandes remedios, decían los viejos de antes, sin mordernos la lengua, Pero ¿qué remedio hay? ¿Qué gran remedio? Miren, para no estar con tanto trauma de noticias feas, desafortunadas escenas, etcétera, etcétera, acontecimientos horribles, hagan esto. Esto nos lo recomendaron 2 psicólogas y una estudiante, y coincide con expertas en la materia. Precisamente la psicóloga Perla, la psicóloga Carla, la estudiante Antonia y otras grandes jovencitas y caballeros también, hombres, nos dijeron esto: pónganse a leer. ¿A usted le gusta leer un buen libro o un buen artículo de un periódico? Pero también, si es cinéfilo y no puede salir al cine, lógicamente, entonces, gracias a los medios actuales, a la época bonita, es bonita la época actual, hay que ver películas de antes, películas mexicanas o extranjeras. Y como usted dirá, ¿a quién vea? Vean a los grandes actores de antes, como Jorge Mistral, como Jorge Negrete, como los rancheros Antonio Aguilar, Luis Aguilar, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganse a ver y eso les va a ayudar bastante. Se van a entretener. Oigan canciones bonitas. Platiquen mucho con los que estén en su familia. Prográmese. Si no puede salir a los gimnasios o a caminar, porque pues hasta eso muchas veces tenemos prohibido por no contagiarnos. Quédese en casa, haga ejercicio ahí en cualquier rinconcito, pero no nada más ejercicio. Oigan poesías, búsquese un buen libro y lea una poesía, léasela a la familia. Descubrirá usted que tiene gran manera de leer poemas. Hay muchas cosas. Y de esta manera vamos a cambiar lo positivo por lo negativo. No cabe duda que en esta ocasión esa llamada cuarentena, que a muchos será en tono de broma o lo que usted quiera, pero a veces choteamos
y sacamos risión. El mexicano saca risión sobre todo de lo adverso que nos pasa. Sacamos risión de uno mismo. Pero en esta ocasión, no se ría, por favor, de las personas que con la mejor intención del mundo tratan de protegernos. Qué curioso, ¿eh? El mejor homenaje que estamos recibiendo, los que ya peinamos muchas canas, otros ni siquiera peinan canas porque ya se les cayó el pelo, pero no cabe duda que quienes estamos en la edad de la senectud o poco antes de llegar a ella, o quienes ya rebasamos la senectud, tendremos que agradecerle a Dios el que nos haya permitido llegar a determinada edad. Y hay que admirar y agradecer la preocupación de la juventud. Es increíble que jóvenes de 15 años o poquitos más o menos de 15 años estén tan preocupados por el riesgo que tenemos los adultos mayores, independientemente de que seamos muy sanos o que nos consideremos como tal. Pero ¿y qué con aquellos que tienen una enfermedad como, porque es enfermedad, obesidad, porque es estrés, porque es hipertensión, enfermedades renales, etcétera, etcétera? Pero cómo los jóvenes se preocupan por nosotros. Yo creo que a algunos que les encanta criticar y señalar los malos ejemplos y señalar a malos patrones, porque sí los hay, sí hay patrones que no tienen toda la bondad y la comprensión que lo tiene la gran mayoría. Yo creo que hay que agradecer a muchos empresarios, pequeños, medianos o grandes, que han cumplido con aquello de dejarlo a uno en casa. Para uno que ha vivido, pues no una década, muchas décadas, y yo creo que en ellas muchas vidas también en actividad, cuesta trabajo estar recluido, pero no es una cárcel. Hemos aprendido a reflexionar, hemos recibido muchas lecciones, y creo pues que a final de cuentas esto nos va a hacer gritar así con alegría: ¡presente! Y habrá uno que otro que no contesten presente porque están ausentes. Quedará únicamente el sollozo, quedará únicamente las lágrimas de los familiares. Pero a final de cuentas nos está yendo bien gracias a la obediencia. Quiero concluir esta intervención espontánea, voluntaria, con la asesoría de la familia. Quiero concluir con aquello que jamás se nos va a olvidar. Y ser obediente no es ser sumiso, es ser disciplinado, es ser inteligente. ¿Se acuerda usted cuando tenía alguna enfermedad, que una calentura, que un catarro, que tos, etcétera, etcétera? Enfermedades muy comunes y que lo ponían no en cuarentena, pero sí lo ponían inactivo a uno, no lo dejaban ir a la escuela. A algunos les gustaba, a otros no lo dejaban bañarse, pero quienes le decían cuídate, era mamá, era papá, eran los abuelos. Y a uno le parecía una disciplina militar y no le gustaba, pero había en aquel tiempo, y hay todavía, sinónimo de obediencia. Y hacíamos caso y no salíamos. Y ya ven, aquí estamos, pasando lista de presente. Y lo que en aquel tiempo no nos gustaba que nos dijeran, obedecíamos a regañadientes. Hoy se repite la historia. Nos dicen a veces las hijas, los hijos, los nietos:
a veces las compañeras en las parejas, a veces los que tienen mamá y papá, los familiares. Cuídate, haz caso, no hagas esto, no hagas lo otro. Si en aquel tiempo hizo caso, a regañadientes, pero hizo caso, hoy, aunque haga una mueca de disgusto, sea obediente y verá que cuando esto pase, porque va a pasar, va a recordar experiencias, va a recordar lecciones maravillosas que pasaron en estos días. Y sobre todo, para alegría de nuestra familia, de los que nos quieren, los que nos aman, que sí son muchos, habremos de gritar con alegría cuando oigamos nuestro nombre: presente, presente. Gracias a Dios. Gracias por escucharnos y adelante. Y como dice nuestro presidente de la República cuando empiezan las conferencias, y como dicen también, aunque son otro sector muy diferente, los de Alcohólicos Anónimos, los de AA, que son un ejemplo a seguir porque se han recuperado. ¡Ánimo! ¡Ánimo!